Aquí me tenéis en la humildad de este corazón siempre con mi espíritu, mi alma y todo mi corazón derramado a los benditos, misericordiosos, santos y justos, poderosos e invencibles pies de mi amado Padre, porque no hay lugar más alto para mí que estar humillado a sus santos pies. Mi espíritu se regocija en mi alma y grandeza al Eterno, y el Dios altísimo y creador de todo, mi Salvador. El 2 de enero tuve un regalo y un mensaje a la vez. Y posteriormente, espero poderlo hacer ahora, he tenido el día 20 de enero, el día 27 de enero tuve 2 sueños. Y luego soñé con un dracma. Conocemos bien eso, o sea, una moneda persa. Siempre lo muestro para que lo veáis. Aquí está. Este fue el día en que mi padre, y procuro grabarlo apenas puedo, me despierto, aunque siempre mi padre, cada vez que quiere que dé testimonio de algo que me haya olvidado, él me lo recuerda, porque muchas veces me ha pasado ya así, varias veces, en varias ocasiones. Antes de pasar a compartir con vosotros, dar testimonio de esto maravilloso, que mi Padre, lo generoso que es conmigo, y ha sido del mismo día que fue enviado a verme, en Job en el capítulo 16, les tengo que compartir esto porque así es. Capítulo 16, versículo 19, mas he aquí en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. En esta ocasión mi padre me lleva a una playa. He conocido muchísimas playas y también mares y océanos diferentes en mi vida. En esta ocasión estaba yo en una de esas playas. Era muy grande y espaciosa. De hecho, la orilla estaba más o menos a unos 100 metros de donde comenzaba más o menos el malecón. Era un mar abierto, era potente, era fuerte, había mucho viento. Entonces yo me veo en aquella playa y comienzo a caminar y me encuentro con un compañero de trabajo. Y de alguna forma había como una especie de algo cuadrado. Puede que haya sido una habitación porque habían algunas cosas afuera colgadas, ropas. Pero antes de que yo llegue allí me había olvidado, estaba yo en esa playa, en otra parte de aquella playa, y veo a un hombre que conversa con otro y se le acerca y le dice: ¿qué es lo primero que tienes que ver? El hombre no entendía. Y le dice: ¿qué es lo primero que tienes que ver? Cuando venga el Señor. Y el hombre no sabía qué responder. Y yo estaba oyendo eso, aunque no estaba cerca, estaba oyendo lo que estaba sucediendo. Porque así es como Él te revela las cosas, perdón. Y le dice: el mar, el mar. Entonces esa escena cambia y estoy aquí donde me encuentro con este compañero en ese momento, y me fue revelado en mi corazón que de alguna forma él tenía un poco de vergüenza de dar testimonio del Señor. Entonces yo cuando lo vi al otro día en el trabajo, solamente lo cogí, lo cogí acá, lo acaricié aquí en el hombro y le dije: no te avergüences de dar testimonio del Señor. Y él se quedó solamente en silencio, callado, y se quedó un poco pensativo, y luego seguimos con nuestras labores. Entonces luego que estoy ahí, aunque parezca mentira, en aquella inmensa playa y aquella que era muy grande, había un muro que había sido construido de ladrillos, de más o menos unos 2,5 metros de altura, y llegaba hasta la orilla misma, donde el mar iba y venía con su vaivén de las olas, se retiraba y venía, y ahí tocaba el muro, bañaba el muro y volvía. Entonces yo, luego que pasa el primer mensaje, que tienes que ver el mar,
Y el segundo que me encuentro con él y me revela lo que pasa en su corazón y se lo dije. Yo me voy caminando, me veo caminando hacia la orilla del mar, al lado paralelamente a la pared, porque yo quería ir al otro lado. Ya había anochecido, pero estaba iluminado porque la luna estaba casi llena, se veía bastante iluminado. Entonces yo ya llegué, después que camino todo ese trayecto, llegando casi a la orilla, el mar venía y tocaba el muro. Lo bañaba, incluso pasando el muro, más, y luego regresaba, se iba. Entonces yo espero que se regrese porque no quería mojarme los pies para pasar al otro lado. Entonces cuando veo, espero que se regrese, se comienza a regresar y voy a pasar, pero en vez de algo sucede que en vez de terminar de hacer su recorrido de recogerse toda la ola del mar que había tocado el muro, vuelve a salir. Entonces yo me tiro para atrás, no quería mojarme los pies. Entonces espero nuevamente que se regrese, comience a regresarse. Cuando se comienza, entonces voy a tratar de pasar nuevamente, pero nuevamente viene a quererme mojar los pies. Entonces yo, en mi corazón, así es porque es que le conozco a mi padre. Y le digo, me quieres mojar los pies. Y miro arriba y lo veo al Señor Jesús, mi Padre estaba ahí arriba, Dios santo bendito. Me estaba mirando y se sonreía. Tenía una túnica blanca y su cabello lo pude ver castaño, claro, y su barba hasta aquí. Y me miraba y se sonreía por espacio de unos segundos, 2, 3, 4, 5 segundos. Me quedó mirando y se sonreía. Después que yo miré y lo vi, después que me quedó mirando porque que me miraba y se sonreía, lo veo que él se va, se comienza a mover en el aire y se pierde. Yo lo sigo hasta que se pierde, mi vista lo pierdo de vista. Grandísimo, eterno Padre, gracias por ser tan bueno conmigo. Entonces, hace unos años atrás, estaba en la casa de mi juventud, me encontré con un amigo, la playa estaba a unas 10 calles hacia abajo, iba hacia abajo. Esa es la primera vez que mi padre me revela el mar. Y me encuentro con un amigo de la infancia y me dice, ¿has escuchado lo que va a caer? ¿Has escuchado lo que va a caer? ¿Va a caer algo del cielo? Y digo, no, sí, va a caer algo del cielo. Y me lo dijo, perdón, unas 2, 3 veces, hasta 4. Entonces, en ese momento, después que termina de decirme eso, yo quedo mirando hacia el mar y veo dos cosas que no pude ver qué eran exactamente. Veo que con gran potencia, como si dos rocas se desintegraran, pero no tocaban, hacían contacto con el mar. Arriba, a unos 150 metros quizás del mar, o un poquito más, estalla. Y esas explosiones que se desintegran, porque vi que salió como humo, comienza a formar una ola enorme. Y yo lo veo y él también, y comenzamos a correr. Era imposible de escapar, pero por instinto comenzamos a huir. Pero eso estaba cerca, entonces se comienza a elevar con una velocidad impresionante y tratamos de corrimos hacia el lado opuesto. Había un edificio, hay un municipio donde entramos. Bueno, yo ya después lo pierdo de vista, pero entro ahí para ponerme a salvo, pero es que era imposible, pero por el instinto de sobrevivir. Y en eso, pero antes de llegar ahí, yo volteo a ver y veo que la ola, que era enorme, por lo menos tenía iba creciendo 20, 30, 40 plantas de altura, y veo que se llevaba coches, casas, gente, todo. Levantaba, lo vi claramente. Y en eso yo me meto ahí a aquel lugar para tratar de esconderme, pero el mar impacta con aquel ayuntamiento y se lo lleva con todo. Ya no veo más a mi amigo y me veo yo en la cresta misma de la ola que seguía creciendo, pero ya estaba llegando a su punto máximo para luego caer.
Pero cuando ya comienza a llegar a su punto máximo y yo me veo que estaba así, que estaba ahí en la parte de arriba y iba a comenzar a caer, una luz del cielo salió, pero rápido, más rápido que un rayo, y me sacó de ahí. Esa fue la primera vez. ¿Qué pasa con esto? Porque esto tiene que ver con el mensaje que les voy a revelar, que mi padre me acaba de revelar y les voy a compartir. La segunda vez fue algo parecido. Me veo en el mar y en esta me veo en el mar y había unas olas enormes, estaba en un barco, pero nos hundíamos. Y cuando menos me imagino el cielo se abre una luz y también vino por mí. Y esta última vez, antes de esto, que he dejado testimonio, solo en español, bueno, lo traté de compartir en inglés también, en un testimonio junto, con poco inglés, pero lo intenté para que lo sepan. Estoy en Bolivia, he dejado testimonio de eso en una catedral, porque yo caminé por ahí, como mi padre me muestra que todo lo sabe, perdón, y entro a aquella catedral, pero cuando entro a aquella catedral, perdón, cuando entro a aquella catedral, me encuentro con veo una entrada secreta, como un pasaje oculto, que era básicamente por el corazón, el Espíritu Santo. Yo sentía que había una presencia con él conmigo. Siempre cuando mi padre viene el Espíritu a mostrarme ese tipo de cosas, hay alguien que me cuida, un ángel que me cuida. A veces lo veo, otras veces no. A veces habla también. Entonces me guía y me dice que abre esa puerta. Si yo entro por esa puerta y encuentro un camino, pero ya no era bien raro, porque dentro de la catedral, que no era alrededor circular, había un camino circular y las piedras eran como las piedras de los templos de los mayas y los incas. Estábamos en Bolivia, Tiahuanaco, toda esa cultura, los incas, los mayas, muy parecido. Entonces habían rocas, pero entre las rocas habían espacios en el piso, era un poquito peligroso, había que tener cuidado. Y había una especie de ventanas con una roca grande que faltaba en el medio, que es como eso, son sus ventanas. Entonces comienzo a caminar y me doy y no veo nada. Todo el círculo, camino, todo el círculo, que era como una torre grande, pero camino, doy toda la vuelta y no hay nada y salgo. Al salir nuevamente veo otra entrada secreta. Abro la puerta y entro por ahí. Y comienzo a hacer el mismo recorrido. Era muy parecido el camino. Y doy toda la vuelta y no había nada. Así que salgo una tercera vez y veo otra entrada. Y ahí entro por tercera vez a ese lugar, pero en ese lugar ya no voy por la derecha, voy por la izquierda. Y cuando voy por la izquierda veo, al caminar unos cuantos, era bien peligroso porque ya en este lugar ya habían huecos más grandes en el piso, de las piedras a otras. Y las ventanas, y era bien alto, y parece que era el último, porque ya pude ver la torre libre grande y unas ventanas grandes en las alturas, unos huecos grandes en forma de ventanas. Entonces comienzo doy unos cuantos pasos, unos 10, 20 pasos, y en eso veo una mano, dos manos juntas de mármol, blancas, grandes, eran grandes, tenían por lo menos unos 2 metros de altura. Estaba esculpida y veo a un monje que estaba orando ahí con una túnica marrón. Miren, eran dos manos como nos enseñan a orar, pero bueno, ya el Señor nos revelará todo y estaba así. Entonces yo, después que veo eso, me guía que siga, y ahí sentí más clara la presencia, que había un ángel conmigo, me cuidaba. Entonces comienzo a caminar unos cuantos pasos más, en eso miro hacia adelante y Dios mío, veo dos cosas negras. Tenían una forma que no pude identificar con claridad, pero tenía forma de animal. No sé qué era, pero era negro, como de onix. Y eran enormes, eran grandes, más grandes que esto. Por lo menos tenía unos 4 metros de altura. Eran dos esculturas grandes, dos figuras que habían construido. Perdón.
y veo que había gente que estaban ahí adorando a eso negro, y veo que tenían traje blanco y traje negro, como tienen en el Vaticano. Los vi que adoraban a eso en esa oscuridad, esa cosa negra, pero es que no pude distinguir. Cuando veo eso, yo, Dios mío, bendito, veo eso, entonces yo me giro, y cuando me giro, mi corazón mira a la ventana, y cuando miro la ventana en Bolivia, que no tiene mar, veo una ola enorme, Dios mío, pero no había nada que hacer, porque pude ver cómo la ola ya estaba en un punto máximo alto, e impacta con aquella catedral que cuando estuve dentro parecía una torre. Por dentro era como una torre, y me lleva con todo. Y cuando me lleva la ola, me veo yo que la ola seguía creciendo, pero yo ya no, yo estaba un poquito más arriba de, la, de aquella ola, que crecía y crecía para llegar a su punto máximo, y claro, yo me veo que estaba, Dios santo bendito, es que lo viví, me veo que yo estaba así en eso, Dios mío, sálvame. Y en ese momento así, dos ángeles, claramente es como si yo me estaba viendo en eso que estaba sucediendo, veo que dos ángeles bajan, vi claritamente sus alas, y tenían como un uniforme romano, pero era plateado, y lo pude ver claramente, dos ángeles que vienen ahí, uno me coge del brazo de acá y el otro del otro lado, y me sacaron de ahí. Y esta vez tienen que ver con el mar. Por eso el próximo mensaje que les puedo revelar tiene que ver con esto, con este mensaje. ¿Qué tienes que verlo primero cuando venga el mar? Cuando venga el Señor, perdón, tienes que ver mal, tenemos que ver el mar. Por eso cuando yo estuve antes de venir aquí a Virginia, estuve en New Jersey. Y es como hace el Señor. En realidad no lo culpo a este chico que me comenzó a hacer la vida imposible, era amigo del dueño, porque yo tenía trabajaba con ayudante del carnicero y eran muy buenos amigos todos, teníamos uno muy cordial. Me gusta cocinar, hacer muchas cosas, empanadas gallegas o de carne, de atún, tortas, y yo llevaba y ya hacíamos amigos, comíamos, pero este chico me comenzó a hacer la vida imposible. Y también hacía muy bien el trabajo, también hay que reconocerlo, tenía muchos años, toda su vida parece dedicado a eso. Era un restaurante brasilero que hacía pinchos, espetos que le llaman, y bueno, ahí trabajé ayudante haciendo todas esas cosas. Pero el Señor me sacó de ahí. Entonces cuando yo ya perdí ese trabajo, o sea, realmente no me echaron, sino que yo me aburrí y me salí de ahí, intenté buscar otro, pero ya no había forma no encontraba. En esa época llegaron muchas gentes inmigrantes de Nueva York y comenzaron a expandir por todo New Jersey, prácticamente no había nada de encontrar un trabajo. Entonces me pude comunicar con alguien por intermedio de otra persona, y me consiguieron una entrevista para trabajar en una especie de carnicería, también haciendo más o menos algo parecido, y yo tenía una entrevista para ir a New York. Y faltando 3 días para ir a New York ya tenía el camino, cómo tenía que hacer, cómo iba a hacerlo, porque estaba un poco lejos de donde yo vivía. Tuve un sueño y me veo yo de noche yendo en un Volkswagen hacia New York. Pero para ir a New York tienes que usar, hay dos puentes. Yo estaba en uno de acá, no me acuerdo cómo se llama, Washington, no sé. La cosa es que yo iba a pasar el puente, pero cuando voy a pasar el puente habían dos rocas enormes, como si fueran dos tractores grandes. Así eran las rocas que estaban en el medio, así cruzadas en la autopista, y no pasaba ni un tanque, vamos, o un enorme. Era imposible nada, podía pasar por ahí, y unos policías estaban ahí armados y me dicen, tienes que regresarte. Entonces el Señor no quería que yo vaya allá. Entonces volví, ya no hice la entrevista, y fue cuando decidí venirme aquí, donde gracias a Dios bendito estoy en un lugar donde dejo testimonio a muchas personas, me lo permite el trabajo, aunque ya por dejar testimonio y tratar de abrir los ojos ya me han hecho una carta grande, una persona que no imaginé, pero ya lo verán. Se arrepentirá porque solamente quería enseñar el camino. Son mormones, están engañados. Como lo dije, adoran a la cerda, no lo saben, el Señor me lo reveló. Solamente los que están en la alta jerarquía, como los masones, cuando están arriba, en lo más alto, ahí recién se entera que su Dios, a quien adoran realmente, es Lucifer. Ese que tienen como que parece Jesús, no es Jesús, es Lucifer. Y se avergonzarán. Entonces,
entendí el mensaje, mi corazón automáticamente sé que no debía ir para allá, por eso sé que esto que va a suceder, que se viene, seguramente impactará no solamente Nueva York, Manhattan, sino probablemente afectará a otros lugares más. No sé dónde. Eso es lo que creo, por lo que mi padre me prohibió ir a Nueva York. Así que les amo con todo mi corazón. Quería compartir con vosotros. He visto a mi padre otra vez, así de generoso es, y tiene sentido del humor, cómo hace las cosas. Les amo con todo mi corazón. Buscar a mi padre y por favor cuidar a los niños. Hoy más que nunca tenéis que estar cerca de mi padre. Las cosas van a cambiar muy pronto. Les amo con todo mi corazón. Ya mismo vuelvo. Cuidar a los niños.